Bueno, pues la reflexión de hoy la he titulado Soluciones para lo público y lo privado. Continuamente estamos viendo cómo el progresista tiende a defender lo público y cómo el conservador prefiere lo privado. Tanto en el caso del primero como en el del segundo, vemos que hay muchos aspectos que limar. Para tenerlo más claro, vamos a poner dos ejemplos. Primero, lo público. Al menos hasta ahora, algunas personas que buscan una estabilidad en el trabajo han visto lo público les puede proporcionar esa estabilidad, pero también hay muchas ventajas, más que se nos escapan. Hay distintas formas para ingresar en este camino, pero lo principal son las oposiciones para obtener una plaza en propiedad. Desde el momento en que se obtienen, se sabe que están protegidos. ¿Por qué? Primero, porque tienen el Real Decreto Legislativo 5 de 2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que les protege. Y segundo, porque al ser dinero de todos, no particular, los dirigentes vienen a desentenderse del funcionamiento. En otras palabras, nadie se puede meter contigo, ni siquiera los políticos. Vemos como al no haber vigilancia, por ti, mañana por mí, a poco que cumplas con lo mínimo, nadie te puede llamar la atención. También se puede pensar que cualquier norma que pueda afectar a un funcionario público siempre tendrá más ventajas que en cualquier empleado privado. Segundo, lo privado. Aquí ya es cuestión de beneficios. El capital privado u otra clase de intereses económicos hacen que los gestores busquen rápidamente beneficios en base a la productividad, lo que equivale a administrar la subvención de la siguiente forma: salarios altos para los de arriba y muy bajos para los de abajo. En algunas ocasiones suele ser una concesión que se ha financiado con fondos públicos para que se lleve a cabo privadamente. Estos trabajadores en general sí son verdaderamente explotados, ya que precisamente el beneficio se extrae de la sobreexplotación en este tipo de trabajo. Después vemos la picaresca, según la cual los empresarios bien asesorados se aprovechan de cualquier ventaja a obtener de lo público: ERTES, ERES, ingreso mínimo vital, subvenciones directas a empresas, impuestos, etcétera, etcétera. Y que lo legislativo y lo ejecutivo deja correr sin rectificar. Entre la ley que desgrava el impuesto como gasto y la falta de inspectores suficientes para controlar todo esto, fiscal, laboral y cualquier otro tipo de control, seguirán aprovechándose de cualquier ventaja que pudieran obtener. No hay más remedio que rectificar la ley, siempre que te lo permitan las presiones, los lobbies, y poco a poco hacer que la picaresca vaya disminuyendo y vayamos a un terreno más civilizado, para luego ejecutar. Si observamos, nos daremos cuenta de que en el tema laboral ni en lo público funciona tan bien y menos funciona en lo privado. Ahora tenemos un ejemplo clarísimo en el que en la Comunidad Autónoma de Madrid han venido privatizando lo público y haciendo de esa comunidad un paraíso fiscal, en que los conservadores están por la privatización y al lado de las grandes fortunas, mientras que los progresistas intentan revertir esta tendencia. De una forma o de otra, siempre se intenta beneficiar al más pudiente, cuando lo lógico sería que vía impuestos se estableciera algo de igualdad que vemos en la misma Constitución de los países de nuestro entorno. Si eres de la clase media y no tienes más que tu vivienda habitual y quizás otra de recreo, y tus ingresos están por debajo de los 5.000 euros al mes, no debería preocuparte, porque de lo contrario les estás haciendo la cama a los que te superan en dinero y en bienes por culpa de tu egoísmo. En los dos casos vemos que el funcionario público
hay que controlarlo con inspecciones y si no hay más remedio que despedir a un funcionario que no cumple o ha hecho algo inaceptable, hacerlo. Mientras que en lo privado no hay más remedio que utilizar también la ley y ejecutarla para que no se den las situaciones señaladas con anterioridad, invirtiendo en inspectores que vendrían a ser los sueldos más rentables que pudiera haber. En definitiva, todo esto no son más que ejemplos de corrupción que nos viene heredado de la dictadura y que continúa en la actual transición a la democracia.